Muy buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo y yo le vamos a exponer acerca del el curso de Business Intelligence y Big Data. Con ustedes, mi compañera Sayuri. Tenemos la base de datos donde vamos a tener las siguientes tablas que es citas, médico, empleado, paciente, proveedor, roles, receta, medicamentos y entre otros. Tenemos también la base de datos dimensional que nos va a permitir estructurar y optimizar las consultas y análisis de grandes volúmenes de datos, donde tenemos las siguientes tablas que es DIN paciente, DIN tiempo, DIN médico, DIN medicamento, DIN vigeo, citas y las claves foráneas. Tenemos también los inserts por cada tabla, que vemos ahí el insert de DIN vigeo, el insert de DIN paciente, el insert de DIN tiempo, el insert de DIN médico, DIN medicamento y el último que es el insert de citas. Le doy paso a mi compañera. Aquí vamos a ver la creación de las vistas. La primera vista es de comprobantes de año. Creamos la cantidad de comprobantes realizados por año, agrupa los datos por año, la fecha de comprobante, en la fecha com. En la segunda vista serían medicamentos solicitados, en la cual los medicamentos y la cantidad vendida, el número de comprobantes realizados, el comprobante medicamentos vendido por comprobante, que agrupa por nombre del medicamento. La vista de servicio más utilizado sería la tercera vista, la cual agrupa por descripción y servicio y cuenta las veces que cada servicio fue solicitado. En la vista de facturación mensual, en la cual agrupa los datos por año, nombre, el mes de la fecha del comprobante, como ahí lo vemos fecha com. La quinta vista es médico más cita. En acá son los datos del nombre completo del médico y, y las citas realizadas. La otra son la sexta vista, que es de costo-servicio. En acá agrupo los datos por descripción, servicio y sumo los costos de los servicios. Continuando con lo que es la metodología FESTO, vamos a identificar primero lo que son las preguntas en el paso número 1, que es análisis de requerimientos. Entre las preguntas que hemos identificado, las principales serían: se requiere determinar el número de medicamentos que son vendidos a cada paciente en un determinado año. La otra también que es muy importante sería: se quiere determinar el número de atenciones médicas que realiza cada doctor en un mes determinado. Siguiente diapositiva, por favor. Análisis de requerimiento. Acá hemos establecido un total de 10 análisis, según las preguntas que hemos establecido. Siguiente diapositiva. Identificar indicadores y perspectivas. Tenemos un total de 6 indicadores, entre los cuales tenemos número de medicamentos vendidos, número de citas médicas, número de atenciones médicas, número de exámenes médicos, promedio de espera y índice de satisfacción. Cada uno cuenta con su perspectiva. En el primer caso tenemos un total de 3 perspectivas, que son empleado, paciente y médico. En el segundo caso tenemos 2 perspectivas, que son cita y consultorio. En el tercer caso tenemos horario médico y consultoría. En indicadores tenemos, en el cuarto indicador tenemos la perspectiva médico, en el quinto indicador tenemos la perspectiva cita y en el sexto la perspectiva paciente. Siguiente diapositiva. No se nota. Tenemos el mapa conceptual, que es la unión de lo que es la parte de la perspectiva y los indicadores, que nos da la parte de los hechos, que sería ventas. Siguiente diapositiva. Siguiente. Análisis de lados OLTP. Este ya vendría a ser el paso 2. Aquí, más que todo, vamos a establecer lo que son algunas acciones involucradas, como por ejemplo el registro de venta, asociación de venta con empleados y pacientes. Siguiente, por favor. Conformar indicadores. Acá establecemos lo que son las acciones, las funciones también, lo que son la suma, el conteo. Y, por ejemplo, tenemos lo que es número de atenciones médicas, que en la parte principal, que serían los hechos, tiene atenciones médicas, la función es suma,
Y en aclaración tiene el indicador número de medicamentos atendidos, representa la sumatoria de la atención de médica que se ha obtenido en un determinado hospital. Siguiente diapositiva. Establecer correspondencia. Acá lo que hacemos más que todo es relacionarlo con lo que es la base de datos OLTP. Siguiente diapositiva. Nivel de granularidad. Acá establecemos lo que son las consultas SQL, que va a permitir que nosotros relacionemos la perspectiva, las consultas que hemos establecido con la base de datos transaccional. Siguiente diapositiva. Modelo conceptual ampliado. Acá a cada tabla le estamos dando la parte importante que estamos trayendo de ella. Por ejemplo, en la tabla medicamentos tenemos nombre y stock de medicamentos. En la parte derecha podemos observar los indicadores, donde se le pone la parte que es su acción o operación que se va a realizar. En la mayoría de casos es la suma. Siguiente diapositiva. Bueno, continuando con el tercer paso de la metodología de Festo, tenemos lo que es el modelo lógico del Data Warehouse. Y en este apartado podremos definir el tipo de modelo que vamos a utilizar. Y en este caso sería el de estrella. Siguiente, por favor. También tenemos las tablas de dimensiones, la perspectiva paciente y la tabla hechos. El tipo de diagrama que vamos a utilizar es estrella, como se mencionó anteriormente. Y aquí tenemos la tabla de hechos, llamada FACT-citas, y tenemos nuestras tablas dimensionales como medicamento, tiempo, ubigeo, paciente y médico. Tenemos las tablas de dimensiones, de igual forma como se mencionaron anteriormente. Tenemos nuestras tablas de hechos, tenemos los indicadores, también como mencionó mi compañera, los cuales son 6, y de estos 6, dentro de las perspectivas, se crea una tabla hechosita. Tenemos también lo que son las uniones. Siguiente. Y ahora vamos a empezar con lo que es la integración de datos, utilizando el aplicativo de Visual Studio. Bueno, en este apartado entramos a lo que es en el flujo de control, y dentro de esta vamos a generar lo que es una tarea ejecutar SQL, la cual va a tener el nombre de limpiar tablas. Y dentro de estas vamos a generar las tablas dimensionales para grabar sus datos, tales como DIN medicamentos, DIN médico, DIN paciente. ¿Puedes arrastrarlo un poco más allá, por favor? DIN tiempo y ubigeo. Al ingresar a cualquiera de estas tablas, se nos va a generar un apartado nuevo, y dentro de esta se generará lo que es el flujo de datos. Y tenemos lo que es el origen de OLBD, y dentro de esta vamos a utilizar lo que es nuestra base de datos, ETL Clínica. Dale X. También tenemos lo que es el copy column, y por último tenemos lo que es el destino de OLDB, y dentro de esta vamos a utilizar lo que es nuestra data warehouse. Ahora sí puedes abrir el SQL, por favor. Ah, espera. Bueno, una vez regresemos a flujo de control, se supone que al ejecutarlo, en la parte superior debe aparecer un check verde en todas las tablas. Una vez generado esto, podremos ingresar a lo que es el SQL. Y se podrán generar lo que son las inserciones. Ahora le doy pase a mi compañero. Bueno, ahora vamos a ver cómo sería el proceso de ETL, pero utilizando Pentaho Data Integration. ¿Ok? Primero, pues para trabajar, para estar más cómodos, pues podríamos utilizar un job, ¿no? Que es lo que hemos utilizado en este ejemplo. Antes de poder utilizar los componentes y todo lo demás, tenemos que tener en consideración las conexiones, ¿no? Acá a la izquierda en Database Connection podemos ver las conexiones que hemos realizado. En este caso, la conexión con la base de datos transaccional y con la base de datos dimensional. Bueno, en los componentes podemos observar el componente Start, donde se va a iniciar todo el proceso. Luego de este componente le sigue Execute Task,
que podemos entrar ahí y vamos a ver la sentencia SQL que se va a ejecutar. En este caso, la sentencia SQL que se ejecuta es una sentencia para limpiar la base de datos dimensional. Si vemos la conexión, va hacia la OLAP, ¿no? Que sería nuestra base de datos dimensional. Luego de ello, este componente se dirige al componente dummy, que nos va a ayudar a poder ejecutar otros componentes al mismo tiempo, ¿no? En este caso, los componentes que vamos a ejecutar van a ser las transformaciones DIM medicamento, DIM médico, DIM ubigeo, DIM paciente y DIM tiempo. Arriba tenemos unas ventanas donde ya están las transformaciones. Por ejemplo, ese es el de medicamentos, ¿no? Vamos a entrar al table input, donde se va a realizar el proceso de extracción. Acá podemos ver la conexión que va directamente a la OLTP, ya que nosotros vamos a sacar la información de nuestra base de datos transaccional. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues utilizaremos la siguiente sentencia, el siguiente query, ¿no? Ahora, podemos ir al siguiente componente, ¿no? Que es el select values, donde se haría la transformación, ¿no? En este caso, vamos a seleccionar los tipos. Podemos ver también, podemos ingresar y podemos ver cómo se hace la transformación, ¿no? Que según los atributos que haya recolectado, los transforma al tipo de atributo que nosotros necesitemos. En este caso, ID de medicamentos se transforma a integer, el nombre se transforma a string y stock medicamentos a integer. No podemos ver ahí más información, pero vamos a ir al siguiente componente, ¿no? Que es el table output, donde se va a hacer el proceso de carga, ¿no? Aquí podemos observar la conexión, que la conexión iría hacia la dimensional, pues es donde se va a hacer la carga. Ahora, ¿en dónde? Pues o sea, ¿en qué base de datos? Pues aquí en Target Esquema podemos indicarle la base de datos, en este caso a Clínica DBW. Ahora, ¿a qué tabla? Pues en Target Table podemos indicarle a qué tabla, ¿no? DIM medicamentos, ¿no? Y lo mismo podemos observar en las diferentes transformaciones que tenemos, ¿no? Por ejemplo, médico grabar, podemos observar lo mismo, ¿no? En table output, ¿no? Eh, damos clic al componente y acá podemos ver la conexión, ¿no? De nuevo a la OLAP, donde se va a hacer la carga. Se selecciona a qué base de datos se va a utilizar, clínica DW, y a qué dimensional va a ir a la DIM médico, ¿no? Ya que es ya que es el ETL de médico, ¿no? Vamos a regresar de nuevo al trabajo. Y dentro de trabajo, después de que se hayan hecho el proceso de ETL en las dimensionales, por fin podríamos realizar el proceso ETL a la tabla hechos, ¿no? Para ello, ponemos un componente dummy que se va a encargar de recolectar todos los componentes que se inicializaron para ya tener solo una línea de ejecución. Y nos dirigimos luego del componente dummy al el SQL task que va a tener la siguiente sentencia, ¿no? El siguiente query, perdón. Bueno, la conexión hacia dónde va a ser, va a ser hacia la OLAP, ya que ahí se va a hacer la carga. Y lo que hemos utilizado en esa ocasión fue un procedimiento almacenado, que bueno, dentro de ese procedimiento se tiene un query que va a realizar la carga en base a las dimensionales ya llenadas, ¿no? Para nuestra tabla hechos. Eso sería todo para el proceso de ETL con Spoon Data Integration. Bien, ahora para el proceso del Cubo Lab tenemos que descargar un software distinto al Spoon, que ha sido mencionado por mi compañera, el cual es el Pentaho Server, ¿de acuerdo? El Pentaho Server, dentro de su carpeta podemos ver distintos archivos, entre los cuales y el más fundamental es el que dice Start Pentaho. Una vez que le hemos seleccionado como administrador, se va a ejecutar un servidor Tomcat, ¿de acuerdo? Ese servidor Tomcat, una vez que ha cargado, simplemente nos dirigimos hacia nuestro navegador, cualquiera navegador de tu preferencia. En este caso, nosotros por conveniencia estamos utilizando el de Microsoft Edge. Y pues al iniciar simplemente colocamos, ¿no?, localhost 2.8080 y nos va a aparecer esta interfaz la cual estamos viendo, ¿no? Ahora, para poder acceder al username tenemos que colocarle admin, que por defecto es admin, y password por defecto de la contraseña también es password, ¿no? Bien, una vez logueado, ¿de acuerdo? Esperamos un momento que logre cargar y lo que vamos a hacer es cerciorarnos de que las conexiones previamente hechas en el Spoon estén colocadas ahí. Podemos ver ahí varias conexiones que los cuales hemos utilizado no solamente para el MySQL, sino para el SQL Server. Por conveniencia vamos a utilizar el MySQL,
¿De acuerdo? Bien, ahora le damos a cualquiera de las conexiones MySQL y le damos a la tuerca, por favor. Bien, y le damos a Edit. Más que nada para poder asegurarnos de que todo esté correcto. Bien, vemos que tanto el nombre del servidor, como el nombre de la base de datos, como el número de puerto, como el nombre, en este caso del usuario, está todo correcto. Y también está correcto el tipo de base de datos, simplemente le damos a OK, ¿no? No sin antes previamente haber testeado. Bien, ahora continuamos con lo que viene a ser en este caso el Cubo Lab. Bien, ahora le damos en ese caso, ajá, ahí donde estamos indicando, ahí simplemente le damos el nombre que queremos, ¿no? Por conveniencia le estamos poniendo prueba. Bien, en tipo de source le vamos a colocar database table y ahí le damos a la conexión MySQL, ¿correcto? Y luego de eso le damos a reporting and analysis. Ahí le damos a Next. Ahora vamos a esperar en este caso que lo recargar y vemos, identificamos cada una de las tablas que tiene en este caso nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Seleccionamos las tablas dimensionales con las cuales vamos a utilizar y seleccionamos en Fact Table a la tabla que va a ser dirigida, ¿no? En este caso nuestra tabla hecho, que es FactCitas. Bien, ahora una vez le damos a Next. Después de ello, simplemente lo que vamos a hacer es un inner join. Vamos a conectar cada uno de los IDs que tiene la tabla hecho con los IDs que tienen las tablas dimensionales, ¿no? Para poder así utilizar nuestro Cubo Lab. Bien, vamos a ir haciendo inner joins, ¿no? Con cada una de las tablas dimensionales y la tabla hecho, ¿no? Como se está pudiendo apreciar rápidamente. Ujú. En fecha ID, correcto, también es con fecha ID. Bien, una vez que ya esté listo, simplemente le damos a Finish. Bien, ahí esperamos unos momentos y le damos a Customize Model Now. ¿Por qué? Porque en ese caso queremos nosotros personalizar lo que viene a ser cada uno de los atributos, cada una de las tablas, ¿no? Bien, ahora acá nos vamos a ir hacia el apartado que dice Measures, que es medidas y le damos ahí a la flecha de más. Mira, ujú. Y ahí lo que vamos a hacer es eliminar por conveniencia EID medicamento, EID médico, EID paciente, EID ubigeo, porque esas medidas no las vamos a utilizar, ya que nosotros lo que queremos es la cantidad de medicamentos y la cantidad de citas. Ahora, ¿cómo obtenemos la cantidad de citas? En ese caso es reemplazando la fecha ID. Ponle nombre de cantidad de citas. Ujú, cantidad de citas. Y donde dice default aggregation, como nosotros queremos en ese caso ir contando, entonces vamos a utilizar el count. Bien, y simplemente le damos a OK. Bien, una vez esté hecho y esté cargando, ya está listo, está todo correcto. Ahora, nosotros previamente ya tenemos que estar instalados una librería externa que es Psychoanalytics. Nosotros ya la tenemos cargado en nuestra carpeta de nuestro Pentaho server, ¿de acuerdo? En la librería, en la carpeta lib del servidor Tomcat. Bien, ahora ándate ahora hacia nuestro Pentaho server, le damos a File, le damos a New y le damos a Psychoanalytics. Ahora, ahí ya lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro cubo que ya ha sido previamente hecho, ¿no? Es el de prueba. O bueno, como ya hemos hecho varios cubos, no hay ningún problema, ¿no? Pero dale al de prueba. Bien, ok, ponle. Ujú. Bien, y ahora ahí lo que vamos a hacer, solamente una demostración rápidamente, es seleccionar, en este caso, pues no, cualquier atributo, en este caso, con la medida, para que se puedan visualizarse en una tabla. Escoge especialidad que sea, por favor. Ujú, bien, y ahí le damos bueno, ahí podemos ver en ese caso la tabla. Y si queremos ver gráficos, por favor, ándate al lado derecho. Ajá, y ahí podemos ver los gráficos que se están creando. Bien, hasta ahí sería la creación del cubo lab. Ahora continuando con las funciones. Primeramente, lo que se nos pidió agregar último a nuestro proyecto fue hacer o sacar de los pacientes el IMC y la frecuencia cardíaca de ellos. Para hacer eso, primero se tuvo que modificar las tablas dimensionales en la parte que es de pacientes. Se tuvo que llamar el tema del triaje.
Y en los inserts de un paciente también se agregó un inner join que llama al triaje, al ID de paciente y también al ID de presentación que vendría a ser el que englobaría el triaje. Ahora, después de eso, para crear el CSV, se hizo una megavista, o se creó una nueva vista en el cual va a ir todos los datos que vamos a necesitar, el ID de paciente, el sexo, tipo de edad, nombre, apellido y lo que nos importa, el peso y talla del paciente con sus signos activos. Y vemos si está correcto y si no, bueno, en este caso hacemos esto y esto. Ya vemos que aquí se nos muestra todos los datos y lo que nos importa que este caso es el peso y la talla. En este caso usó el navegador de Anaconda Navigator, en donde ya aquí hicimos el import de pandas y NumPy. Ya, continuando, aquí vemos el import de pandas y el import de NumPy, previamente llamando al documento en donde se guardó la megavista, que en este caso fue megavista clínica en el disco D. Previamente con su llamada al data frame. El frame que hicimos fue mediante números random, ¿no? Pero siempre y cuando que enlace los que pesan entre 50 a 100 o lo podemos modificar entre a 80 y en altura de los que pesan o los que miden de 1,50 a 1,80 usando siempre la fórmula del IMC que es el peso entre la altura al cuadrado. Llamamos y le imprimimos en donde se ve el ID del paciente, el peso, su altura y la IMC o la masa corporal del paciente. Y previamente también se hizo esto con la frecuencia cardíaca del paciente. También usamos las dos librerías, el Pandas y el NumPy, llamando al documento CSV, usando su fórmula que es 220 menos la edad del paciente. De la misma forma lo llamamos y lo imprimimos en donde aquí está jalando el random de los pacientes de aquí arriba, que también nos muestra la edad, la frecuencia cardíaca máxima del paciente. Así doy pase a mi compañero. Bien, yo voy a exponer la parte de los 10 ejercicios de pandas. Para esto hemos utilizado la herramienta Jupyter. Y bien, empezamos importando lo que es la librería de pandas de Matplotlib y de Seaborn. Luego cargamos nuestro archivo megavista que contiene la vista y empezamos a realizar las consultas. En esta parte definimos lo que es el hit. Después imprimimos lo que es el título. Bueno, no, un texto representativo. Creamos una variable de tipo sangre counts y le asignamos el valor que contiene nuestro archivo y luego simplemente lo imprimimos. Bien, para esta parte vamos a darle formato a lo que es el gráfico. Acá le asignamos el tamaño. En esta parte definimos parámetros para lo que son los valores, como se van a mostrar. Aquí tenemos lo que es el título, perdón, los labels en el eje X y en el eje Y. Y también tenemos lo que es el título. Luego simplemente lo mostramos y en la parte inferior tendríamos lo que es el gráfico ya con todos los valores que hemos agregado. En este caso tenemos lo que es la cantidad de pacientes que tienen el tipo de sangre A positivo, que son un total de 244. Y también tenemos lo que son los pacientes con tipo de sangre A negativo, que son un total de 316, y así con todos los tipos de sangre. Y se nos formaría un gráfico lineal con la cantidad de pacientes por tipo de sangre. En la siguiente consulta tenemos lo que son la distribución de edad de pacientes mujeres mayores a 50 años. Para eso realizamos un filtro y el valor lo guardamos en una variable llamada pacientes mayores a 50. Asignamos el formato y simplemente creamos los labels, las etiquetas y lo mostramos. Y ese sería el gráfico que tendríamos. Luego continuando con la consulta 4, lo mismo, repetiríamos el proceso. Simplemente en este caso vamos a asignarle un formato al tiempo, a la fecha, y lo vamos a almacenar en lo que es fecha de ingreso. Después creamos dos variables que es fecha de inicio y fecha fin, y le asignamos los valores
Para otra variable que es ingresos en rango, hacemos la configuración del gráfico, creamos el histograma y bueno, aquí definimos el formato para el gráfico con las etiquetas y el título. Y luego lo mostramos, aquí hay más parámetros, pero para dar formato al gráfico final, que sería este, que representa los ingresos de pacientes entre el 2023-001 y 2023-1231. Bien, en la siguiente consulta, eh, creamos una variable llamada ID paciente y le pasamos el ID del 123. Luego creamos más parámetros que representan los datos del paciente, el nombre del médico, el apellido del médico y la especialidad del médico, y le asignamos a esas variables el valor correspondiente al ID del médico que se está seleccionando. Y acá simplemente creamos el formato y lo imprimimos y tendríamos esto que no es un gráfico, que más que todo representa los datos del médico para el paciente con ID 123. En la siguiente consulta tendríamos un gráfico similar a uno anterior ya explicado, que representa lo mismo, básicamente la fecha de ingreso y la fecha de fin. Aquí guardamos los valores de la fecha en dos variables, fecha inicio y fecha fin. Luego le asignamos los valores de este rango de fechas y lo guardamos en una variable llamada ingresos en rango. Y bueno, acá definimos el formato y lo imprimimos básicamente esa fecha y tendríamos un gráfico similar a este. Para la consulta 7, vamos a obtener el número de medicamentos administrados por distrito y lo vamos a guardar en una variable de medicamentos por distrito y simplemente acá lo que hacemos es dar formato al gráfico y lo mostramos y tendríamos un gráfico similar a este. Bien, como solo tenemos un distrito, ya que la clínica está ubicada en el distrito del Callao, solamente tenemos un registro que representa al distrito. En la consulta 8 vamos a obtener la cantidad de pacientes atendidos por médico. En este caso guardamos los valores de nuestra data dentro de una variable llamada pacientes médico. Asignamos el formato para el gráfico y lo mostramos y tendríamos un gráfico de barras así, que representa la cantidad de pacientes atendidos por cada médico. Para la consulta 9, bueno, vamos a almacenar la edad promedio por tipo de sangre. Y bueno, lo mismo, repetimos el mismo proceso, damos formato al gráfico y lo imprimimos y tendríamos la edad promedio de los pacientes por tipo de sangre. Y bien, para el último gráfico tenemos la cantidad de pacientes por distrito. Vamos a crear una variable, le asignamos el valor, creamos el formato del gráfico y lo mostramos. Y en este caso tendríamos la cantidad de pacientes por distrito. Y como antes ya mencioné, solamente tenemos un distrito, por eso que solo se muestra un gráfico de barras, ¿no? Y en la parte izquierda tenemos la cantidad o los valores que representa. Eso sería todo. Doy pase a mi compañera para que continúe con la exposición. Continuando con lo que es el Apache Spark, primero iniciamos el punto de entrada principal para Apache Spark. Luego iniciamos la sesión de Apache y la denominamos Clínica Grupo 1. También traemos el archivo CSV utilizando el PySpark y almacenamos los datos en un data frame Spark. En la consulta 1, lo que hacemos es el conteo de los números de pacientes por sexo. Primero agrupamos por la columna sexo y contamos el número de registros de cada grupo. También extraemos la categoría de sexo y sus respectivos conteos en listas separadas. Como se puede observar, tenemos un gráfico de barras en el cual el signo de femenino tiene un total de 245 y el signo de masculino tiene un total de 235 pacientes. En la consulta 2, nos ayuda a mejorar la eficiencia de uso de medicamentos por médico. Acá este gráfico calcula la cantidad promedio de medicamentos por médico respecto al número de pacientes atendidos para evaluar la eficiencia de su uso. Como se puede observar, el doctor Gustavo Pérez Sánchez es el que tiene más cantidad de medicamentos administrados. En la consulta 3, se calcula la edad promedio de los pacientes. El gráfico muestra una línea punteada roja, la cual indica la edad promedio de los pacientes, con ejes como el punto X y el punto Y, en los cuales están divididos la edad promedio y los pacientes. El título de este gráfico viene siendo edad promedio de los pacientes. En la consulta 4 se muestran los datos de los pacientes por especialidad. En el gráfico se muestra el número de pacientes agrupados por diferentes especialidades médicas. Por ejemplo, tenemos la ginecología, urología, pediatría, endocrinología. Esto es en un gráfico de barras.
se puede observar que en ginecología se tiene un 70% de los pacientes y en urología el 10%. En la consulta 5 nos va a mostrar la cantidad de niños por tipo de sangre. Para esto hemos usado un gráfico circular, también conocido como gráfico pastel, donde se proporciona que el tipo de sangre que es más recurrente es el tipo B más, con un total de 25%, y el que menos es el A menos, el O menos, O más o AB menos, con un total de 8.3%. Le doy el pase a mi compañero. Y bien, ya para finalizar, en este caso vamos a compartir el dashboard, que es lo que viene a ser ya la finalización del proceso, en este caso, de inteligencia de negocios. ¿Está bien? A partir de este dashboard ya se toma lo que viene a ser la toma de decisiones. ¿Está bien? Después que ya se ha hecho el proceso de QoLab, extraemos la información, los gráficos y lo introducimos mediante esta herramienta de Power BI. Lo que podemos ver acá es un histórico de citas de la clínica, ¿de acuerdo? En la cual tenemos la cantidad de medicamentos vendidos, tenemos gráficos que son, por ejemplo, citas en la clínica, citas por año, citas por especialidad y detalle de citas que es de forma general, ¿no? Si nosotros queremos hacer un filtro de acuerdo a, por ejemplo, las especialidades, si yo doy acá cardiología, me caen acá todo lo que son de cardiología, la cantidad de medicamentos que han sido vendidos, ¿no? La cantidad de citas que ha obtenido por especialidad, el detalle, etcétera. Si deseo cambiarle acá por mes, por ejemplo, le pongo julio. Acá también de igual forma también me aparece de esta forma, ¿no? Y si le doy a medicamentos, por ejemplo, los medicamentos que han sido utilizados y los que no, por ejemplo, ¿no? Si yo le doy acá, me sale que no ha sido utilizado, no ha sido vendido. Si yo le doy al más, se puede decir al más popular, ¿no? Que es la aspirina, por ejemplo, ¿no? Bueno, vemos que no, pero tenemos entre otros que es la citromicina, ¿no? Y así de esa forma también, como he mencionado. Bien, hasta aquí sería todo y bueno, muchísimas gracias.